Bueno, pues sobre la situación que se vive en Europa a raíz de la guerra de Ucrania, también sobre cuestiones que se deciden desde Bruselas, decisiones que se toman, por ejemplo, sobre la migración. Vamos a hablar con Juan Fernando López Aguilar, que es eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes desde Sudáfrica, en una misión electoral del Parlamento Europeo. Bueno, vamos a empezar hablando de migración. Más de 1000 personas, según el gobierno canario, han fallecido este año intentando llegar a las costas de las islas. ¿Qué está haciendo Europa para frenar este drama? ¿Enviar 500 millones de euros a Marruecos es la solución? Es parte de la solución la cooperación con los países de tránsito y de origen. Y Marruecos es de tránsito, hay que saberlo. Marruecos sufre en su territorio también la presión migratoria de un continente africano que está experimentando una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, que ha duplicado su población en los últimos 30 años y la volverá a duplicar en los próximos 20. Pavoroso, ¿verdad? Pues Marruecos sufre millones y millones y millones de personas que proceden de la desesperación del continente africano subsahariano en su territorio. Y, por tanto, para el esfuerzo que significa contribuir a la frontera exterior terrestre de la Unión Europea con el continente africano, que está en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y, por supuesto, la cornisa atlántica, que es la ruta más peligrosa y mortífera de inmigración irregular hacia la Unión Europea, hace falta sin duda ninguna ayudar a Marruecos con una inversión inteligente. Pero no solo eso, hace falta también un pacto que es el que estamos trabajando y para el que hemos establecido una hoja de ruta que hemos firmado solemnemente con la presencia de la Comisión, comisario Johansson, incluso de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que pasa por la presidencia española de la Unión Europea segundo semestre de 2023, que es una ventana de oportunidad para que de una vez haya solidaridad y responsabilidad compartida y, por tanto, no sea exclusivamente la tarea ni la responsabilidad de los países que tienen esa frontera más expuesta, como es el caso de España en el Atlántico con Canarias y en el Mediterráneo con Ceuta, Melilla y, por supuesto, con la cornisa sur andaluza. Señor López Aguilar, le pregunto por la invasión rusa en Ucrania. Parece que las sanciones aprobadas por Bruselas, ayer se aprobaba el último paquete, el octavo, no achantan a Putin, que sigue adelante y habla ya abiertamente del uso de armas nucleares. ¿A qué estamos abocados? Brutal, ¿verdad? Pero sin duda ninguna es signo de su desesperación. Putin está perdiendo esta partida. La está perdiendo en el escenario estratégico global, en sus relaciones internacionales que consideraba más privilegiadas. Ese grupo que se denominan los BRICS, en el que estaba Brasil, Rusia, India, China, le ha dicho también con claridad que no acepta esa intervención militar agresiva, injustificada, ilegal, unilateral en la independencia, integridad territorial y soberanía de Ucrania. Se lo está diciendo la Unión Europea con sanciones que están funcionando, ciertamente. Están reportando sufrimiento también para la ciudadanía europea, que está aguantando con pulso firme e incluso con el coraje visionario que hace falta para sostener esa estrategia el tiempo suficiente. Pero las sanciones contra el régimen de Putin, contra sus oligarcas, contra su tiranía y su autocracia están funcionando. De lo que se trata es de ayudar a Ucrania, porque de otro modo estamos imponiendo la rendición de un país agredido frente al agresor. Y Ucrania está respondiendo con heroicidad en su resistencia y militarmente está aguantándole el pulso a Rusia. Y es claro que como Rusia está perdiendo la batalla convencional, pues amenaza con nada menos que con el botón nuclear. Sería completamente insensato, significaría una escalada sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial, de consecuencias impredecibles. Por lo tanto, la situación es muy peligrosa y muy preocupante. Pero lo que está claro es que en Ucrania se está librando una partida en la que en buena medida, se la está jugando también la legalidad internacional, el imperio de la ley, el respeto a las reglas vinculantes que rigen la comunidad internacional. De otro modo, Rusia se saldrá con la suya. Y eso no es una opción, ¿verdad? Por tanto, sí, sé que está costando muy duro, sé que Putin está jugando también muy duro y es claro que no existirá un futuro de cooperación sana con un vecino gigantesco, inexorable como es Rusia por parte de la Unión Europea mientras Putin siga en el poder. Pero se está produciendo también una contestación dentro de Rusia. Miles y miles de conscriptos están huyendo de Rusia para evitar la movilización forzosa en una guerra que no quieren. Este también es un escenario sin precedentes. Por tanto, el futuro no está escrito, pero hay que aguantar el pulso.
La ultraderecha está ganando peso en Europa. La próxima semana se constituye el Parlamento italiano. Con toda probabilidad, pues Giorgia Meloni será la próxima primera ministra. Meloni es euroscéptica. ¿Hasta qué punto están inquietados en Bruselas con esta cuestión? Grandemente. Sí, la ultraderecha está creciendo. Una vez más, el populismo ramplón, las respuestas simplonas a las cuestiones muy complejas, está ganando terreno en la Unión Europea. No es la primera vez que lo vemos, pero esta vez ha caído del lado oscuro de la fuerza nada menos que Italia, la tercera economía del euro, un país enorme, fundador de la construcción europea. Ya fue preocupante Suecia, aún más preocupante esta embestida de la extrema derecha en Italia, liderando desde una posición neofascista, que es a la que pertenece Giorgia Meloni, una coalición en la que está el multireincidente, condenado varias veces por la justicia penal de su país, Silvio Berlusconi, y Matteo Salvini, al que recuerdo muy bien de sus intervenciones destempladas e inaceptables en el Consejo de Ministros de Justicia Interior al que pretende regresar. Hay una corriente de pensamiento que piensa que Meloni se moderará, porque Italia no puede resistir con 150% de deuda acumulada sobre su PIB, la deuda más alta de la Unión Europea después de Grecia, el prescindir de una relación cooperativa con la Comisión Europea y con el resto de las instituciones europeas. Pero sin duda ninguna es una noticia enormemente preocupante. Lo es particularmente para un objetivo vital para España, para esa presidencia española del segundo semestre 2023, porque Italia era una contribución significativa al llamado Med5, que son los países mediterráneos, España, Italia, Malta, Chipre y Grecia, que apuestan por la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida ante el hecho migratorio y las demandas de asilo. Si Italia cae del lado oscuro de la fuerza, negándose a cooperar, negando cualquier solidaridad vinculante y cualquier responsabilidad compartida y apostando de nuevo por una visión negacionista del hecho migratorio que pretende que la migración no exista y si tiene que existir, que contratemos con quien haga falta, con Libia, con quien sea, para mantenerla fuera de nuestra vista y fuera de nuestras fronteras, significará un mazazo mayor a una causa europea que tiene una oportunidad en esta legislatura 19-24. Por tanto, mantengamos la esperanza de que no será tan terrible como se anuncia, pero desde luego la noticia es enormemente preocupante y muy negativa para el europeísmo, fundado en valores y en el respeto al derecho europeo que prima sobre el derecho de los Estados miembros. Señor López Aguilar, muy brevemente, porque no nos queda mucho tiempo. Esta semana hubo una imagen en la Eurocámara que ha dado la vuelta al mundo, la de una diputada sueca cortándose un mechón de pelo en señal de protesta por la represión que sufren mujeres y niñas en Irán. Bruselas ha anunciado que va a estudiar sanciones a Teherán. Le pregunto, ¿es solo una fachada o realmente esto le preocupa a la Unión Europea? Porque estos días también hemos conocido los testimonios de mujeres afganas que denuncian que la comunidad internacional las ha dejado a su suerte ante el régimen talibán. Una vez más la respuesta es sí. Conozco bien a esta eurodiputada sueca, por cierto muy activa en la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, la diputada Salami, y es un gesto simbólico que muestra solidaridad con el coraje inmenso que están mostrando las mujeres iraníes al rebelarse contra la tiranía integrista de ese clericalismo islamista que les gobierna desde hace demasiado tiempo. Y es verdad que ese coraje, ese cuajo de las mujeres iraníes y de las mujeres afganas al enfrentarse a la tiranía de los talibanes no ha sido correspondido por solidaridad suficiente por parte de la Unión Europea, y ya es hora. En la Unión Europea y en el Parlamento Europeo se han escuchado voces muy críticas en la comparación de cómo hemos sido tan generosos y tan solidarios con los millones de personas desplazados del conflicto en Ucrania, de la agresión de Putin contra Ucrania, y está bien, y sin embargo hemos sido tan tacaños con las mujeres iraníes, con las mujeres afganas que huyen de esa tiranía y que están mostrando esa resistencia ciertamente heroica. Esa solidaridad, por tanto, debe replicarse en todos los escenarios. Y desde luego en ese, que tiene tanto que ver con los valores de la Unión Europea. Toda la diplomacia de la Unión Europea, que es más influyente de lo que parece, pero menos de lo que debiera, está basada en valores, en principios. Y un valor fundamental es la igualdad entre hombres y mujeres. Y la diplomacia europea y todo el dinero de cooperación al desarrollo y toda la energía que la Unión Europea pone en la recuperación de ese pacto nuclear con Irán, que fue, como todo el mundo sabe, negado por Trump y está siendo recuperado por la administración Biden, tiene que tener una correspondencia en la mejora del respeto de los
derechos fundamentales más esenciales a la dignidad de todas las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres es irrenunciable para la Unión Europea, como lo es la proscripción de la pena de muerte, que se practica, por cierto, con avaricia en Irán. Ahora tenemos un desafío enorme a la hora de hacer útil esa relación diplomática con Irán, como en su caso con otros países que practican ese islamismo integrista tan violento y tan ofensivo para la dignidad de las mujeres. Y, por supuesto, tender una mano solidaria a todas las mujeres que huyan de la tiranía, exactamente como hemos hecho con tantas mujeres, porque son su inmensa mayoría, y niños indefensos, que han huido de la agresión de Putin contra Ucrania. Pues Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, gracias por habernos acompañado. Buenos días, Canarias. Ha sido un placer conversar con ustedes y muchas gracias por también la tolerancia con respecto de la dificultad de conexión desde este lugar tan remoto en el que me encuentro, cumpliendo la misión de observación electoral de la Unión Europea en un país que la ha requerido, y respondiendo a la invitación hemos acudido. Gracias, buenos días. Muy buenos días.